Bueno, mis queridos compañeros de Civil Contratos, nos encontramos una vez más aquí en este su canal de YouTube, Darío Arregocés, en esta oportunidad para hablar un poco más sobre el contrato de arrendamiento. Habíamos visto en la clase pasada la ley de arrendamiento de vivienda urbana. En esta oportunidad vamos a detenernos un poco al estudio de el contrato de arrendamiento, pero ya desde su punto de vista general, ya no desde el punto de vista de la vivienda urbana, sino el contrato de arrendamiento en general, como lo enseña el Código Civil colombiano, y terminaremos esta clase virtual dándole un pequeño vistazo también a lo que nos enseña el Código Civil chileno. Recordemos que ha sido una constante en estas clases virtuales hacer parangón entre la legislación colombiana y la legislación chilena. En esta oportunidad no va a ser la excepción. Vamos a hacer también un pequeño estudio muy breve de qué manera regula la legislación chilena el tema del arrendamiento y de qué manera lo hace la legislación nacional. Entonces tenemos que el Código Civil colombiano en su capítulo primero habla del arrendamiento. En el título, exactamente en el título 26 del contrato de arrendamiento, dice el artículo 1973, dice lo siguiente: el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Quede claro pues que el arrendamiento no es solo de cosas, también se pueden arrendar servicios. Ejemplo, un contrato de arrendamiento para el transporte de una persona de un lugar a otro. Ese es un contrato de arrendamiento que ahora se llama contrato de transporte, pero antes era el contrato de flete, el contrato de transporte, bien sea de personas o cosas. Eso también es un servicio que anteriormente se arrendaba, ya no era el llamado o conocido hoy como el contrato de transporte, sino un contrato de arrendamiento. Pero quede claro que no solo se pueden arrendar las cosas, sino también los servicios, prestar un servicio y obtener por él el pago de un canon determinado. Entonces, el artículo 1973 nos está diciendo que el arrendamiento es un contrato en que las dos partes, acordémonos que siempre he hecho énfasis en que los contratos bilaterales no son aquellos en donde intervienen dos partes, no, son aquellos donde las partes se obligan recíprocamente. Ese es el contrato bilateral o sinalagmático. Y tiene el ingrediente de ejecutar una obra, conceder el goce de una cosa, que es lo más usual, o la prestación de un servicio, y a cambio de ese goce, de ese servicio, o de la ejecución de esa obra, pues obtener un precio determinado. El precio, como decíamos o como veíamos cuando abordábamos el contrato de compraventa, hay formas de fijar el precio en caso de que las partes no se hayan puesto de acuerdo. El precio para fijar un contrato de arrendamiento de una vivienda es el que está estipulado en la ley. Los demás contratos de arrendamiento se pueden estipular de acuerdo al precio en que se dé en el mercado, en el comercio. Por ejemplo, yo voy a arrendar un vehículo por 2 días. Pongamos que yo hago un contrato con un taxista por 2 días, en donde él me va a prestar su servicio eh, como conductor de su vehículo y me va a transportar en la ciudad de Valledupar por 2 días.
se hace el contrato y se omite el precio, pues entonces se va uno a las empresas de taxi y averigua más o menos cuánto es el monto de ese precio. Y sería ese el canon de arrendamiento que habría que pagar. Entonces, igual ocurre con el contrato de compraventa. Eh, si no se estipulaba en el contrato de compraventa el precio de la cosa que se vende, pues también se acude al precio que hay en el comercio, al precio que hay en el comercio. Incluso se puede ir a un tercero que hace las veces de perito para que establezca ese precio. Es decir, las reglas del contrato de arrendamiento son muy parecidas a las reglas del contrato de compraventa. Las arras también son válidas en el contrato de compraventa. Las garantías para el cumplimiento del mismo también son válidos aquí en el contrato de arrendamiento, como lo es también en el contrato de compraventa. Bien, el artículo 1974 nos habla de lo siguiente. Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueda usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. Puede arrendarse aún cosa ajena y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción. Insisto, si trazamos un paralelo entre el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento, son muchas las similitudes, muchísimas. Ya veíamos una, la forma de estipular el precio en caso de que no se haya convenido por las partes. Pero en todos los demás, incluso cuando se vende cosa ajena, es válido el contrato de venta de cosa ajena y también será válido el contrato de arrendarse una cosa ajena a la parte del contrato de arrendamiento, pues también esto aplica para el contrato de compraventa. Bien, llámese renta cuando se paga periódicamente. Si se pacta el pago de un canon de arrendamiento por un mes, esa es una renta, porque se establece un periodo de tiempo. El artículo 1976 del Código Civil colombiano establece: el precio podrá determinarse de los mismos modos que el contrato de venta, lo acabamos de decir. El artículo 1977 habla de las partes contractuales. En el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador y la parte que da el precio arrendatario. Claro, son dos obligaciones recíprocas. El uno que se obliga a dar el uso y goce de la cosa o prestar un servicio, y el otro que se obliga a pagar un precio. El primero se denomina arrendador y el segundo arrendatario. La entrega de las cosas objeto del arriendo. Artículo 1978. La entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas en la ley. La ley reconoce unas formas de hacer entrega de la cosa que se da en arriendo. Eso se llama tradición, de hacer tradición de la cosa. Entonces, para unos bienes se necesitará, bastará con la mera entrega de las llaves o el señalamiento de la cosa que se da en arriendo. Y en algunos casos, pues habrá que, como decíamos, cuando abordamos el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, pues entonces se requerirá de unos requisitos de ley, el cumplimiento de unos requisitos de ley un poco más estrictos. Pero esas son las formas de tradición de las cosas que se dan en arriendo. Estipulación de las arras. Fíjense que el tema de las arras también lo tocamos cuando veíamos el contrato de arrendamiento. Dice el artículo 1979 del Código Civil:
Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura, podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que así se haga o hasta que se haya procedido a la entrega de la cosa arrendada. Si intervinieren arras, se seguirá bajo este respecto las mismas reglas que en el contrato de compraventa. Fíjense ustedes que hay arras de retractación y arras confirmatorias en el contrato de compraventa. Aquí es arras de retractación que hacen alusión al arrepentimiento del arrendatario mientras no se haya elevado el contrato de escritura pública. Tendrá la oportunidad de arrepentirse. Esa misma norma aplica para el contrato de compraventa. Venimos diciendo e insistimos en que hay mucha semejanza entre el contrato de arrendamiento y el contrato de compraventa. Pero ¿qué sucede cuando se arrienda una cosa a varias personas al mismo tiempo? ¿A quién se le da preferencia? Eso nos lo dice el artículo 1980 del Código Civil, que expresa textualmente lo siguiente: si se ha arrendado separadamente a una misma cosa a dos personas, el arrendatario a quien se haya entregado la cosa será preferido. Si se ha entregado a las dos, la entrega posterior no valdrá, ni a si a ninguno el título anterior prevalecerá. Entonces, si se le arrienda una misma cosa a dos personas por separado, pues se dará preferencia a aquel que se le haya entregado de primero la cosa. Arrendamiento de bienes de establecimientos públicos. Artículo 1981. Los arrendamientos de bienes de la Unión, o sea, bienes del Estado, bienes públicos, o de establecimientos públicos de esta se sujetará a las disposiciones del presente capítulo, salvo lo estatuido en los códigos o las leyes especiales. Aquí hacen alusión a un principio que dice que la norma especial prima ante la norma general. Si hay una norma que regula los bienes, el arrendamiento de bienes públicos, pues aplicará esa norma especial frente a la norma general, que es la que estamos viendo en este momento en el Código Civil. De las obligaciones del arrendador en el arrendamiento de cosas. Veamos a ver cuáles son las obligaciones. Ya lo veíamos en las obligaciones que asume cada parte en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Veámoslo ahora en términos generales. Así lo establece el artículo 1982 del Código Civil colombiano. Dice: el arrendador es obligado, primero, a entregar al arrendatario la cosa arrendada. Segundo, a mantenerla en estado de servir para el fin que ha sido arrendada. Tercero, a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Si en el contrato de arrendamiento, si en el contrato de compraventa el vendedor está en la obligación de sanear, en el contrato de arrendamiento el arrendador está en la obligación de sanear por cualquier turbación o embarazo en el uso y goce de la cosa arrendada. Fíjense ustedes que no es mentira que hay muchas semejanzas entre el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. Hablemos del artículo 1984, mora en la entrega. Si el arrendador, por hecho o culpa suya, o de sus agentes o dependientes, es constituido en mora de entregar, tendrá derecho el arrendatario a indemnización de perjuicio. Si por el retardo se disminuyeren notablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito.
Nosotros hemos analizado con detenimiento lo que es la fuerza mayor y el caso fortuito, entre otras. Hubo un trabajo sobre este tema, porque es muy interesante. Ya veíamos que el caso fortuito y la fuerza mayor son circunstancias que eximen de responsabilidad a la persona que incumple el contrato. Eh, para la legislación civil, el caso fortuito o fuerza mayor es exactamente lo mismo, es decir, aplica la tesis monista, la tesis que enseña que se deben tomar estas dos expresiones como sinónimos. Es decir, estamos ante una partícula O, que en este caso funge como copulativa y no como disyuntiva, fuerza mayor o caso fortuito. Bien, el mantenimiento de la cosa, reparaciones necesarias y locativas, artículo 1985. La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias a excepción de las locativas, las cuales corresponderán generalmente al arrendatario. Bueno, fíjense ustedes que este tema es interesante. Las reparaciones locativas, o sea, aquellas que se producen por el goce o el uso ordinario de las cosas, le corresponde hacerla al arrendatario. Ejemplo, los grifos de una vivienda, de un baño, por ejemplo, pues tienden a averiarse con el uso. Pues obviamente eso entra dentro de las reparaciones locativas que debe asumir el arrendatario. Pero hay otras que son fallas estructurales, podríamos decir, en donde no cabe culpa o no cabe el argumento de que se producen por el uso y goce de la cosa por parte del arrendatario. Ejemplo, el piso de la vivienda se deteriora sin que se pueda atribuir que sea por el uso de las personas que habitan el inmueble. Sucede que ese inmueble fue arrendado por una sola persona. Imposible que una sola persona que habita ese inmueble sea capaz de producir daños en el piso solo con el caminar, que es lo que él ha hecho. Él no ha llevado una maquinaria pesada ni un objeto pesado que pueda eh, averiar o destruir el piso de ese apartamento. Sin embargo, el piso se está dañando. Hay grietas, eh, señal de que la falla es estructural. Esa falla, para este caso en específico, le corresponderá asumirla al arrendador. Bien, pero será obligado el arrendador aún a las reparaciones locativas si los deterioros que la han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito o de la mala calidad de la cosa arrendada. Hay daños que se producen por fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo un temblor, pues los daños que produzca ese temblor a la vivienda, en el caso de los inmuebles, pues será de cargo del arrendador, que no del arrendatario. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obligaciones, salvo que exista una estipulación en contrario, salvo que el arrendatario se obligue expresamente y por escrito a asumir los daños que provengan del caso fortuito de fuerza mayor, caso que sería muy inusual porque generalmente de los daños derivados de esas situaciones, caso fortuito de fuerza mayor, siempre va a responder el arrendador. Sigamos entonces, hablemos de la perturbación, artículo 1987, perjuicios por perturbación. Si fuera del caso, si fuera de los casos previstos en el artículo precedente, el arrendatario es turbado en su goce por el arrendador o por cualquier persona a quien pueda vedarlo, tendrá derecho a indemnización de perjuicios. Es claro la norma en caso de que cualquier perturbación
que provenga del arrendador o de un tercero dará lugar a exigir el pago de indemnización por perjuicio. Vamos a adelantarnos un poquito para agotar cosas. Terminación del contrato por mal estado de la calidad de las cosas. Dice el artículo 1990. El arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aún a la rescisión del contrato según los casos si el mal estado o calidad de las cosas le impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato y aún en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario. Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en parte, el juez o prefecto decidirá según las circunstancias si debe tener lugar a la terminación del arrendamiento o concederse una rebaja del precio correcto. Digamos que el arrendatario, las partes estipulan un término de duración del contrato. Decíamos en clase virtual pasada que ese término de duración del contrato puede ser estipulado por las partes, pero de no ser así, se entiende o se presume que es por un año. Las partes pueden pactar arrendamientos por término inferior a un año o por término superior de ese término, pero de no pactarse el término de duración del contrato, se presumirá que es por un año. Ahora bien, si se presenta deterioro de la cosa, se puede dar por terminado ese contrato de arrendamiento o se puede pedir la rebaja en el precio de la renta. Cualquiera de las dos situaciones es perfectamente viable. El arrendatario puede exigir que se le rebaje el precio de la renta o dar por terminado el contrato de arrendamiento. ¿En qué casos no procede la indemnización? Nos lo dice el artículo 1992. El arrendatario no tendrá derecho a la indemnización de perjuicios que se le concede por el artículo precedente si contrató a sabiendas del vicio y no se obligó el arrendador a sanearlo, o si el vicio era tal que no pudo sin grave negligencia de su parte ignorarlo, o si renunció expresamente a la acción de saneamiento por el mismo vicio designado. Una cosa es que surjan deterioros después de firmado el contrato, imposible de prever por parte del arrendatario, y otra muy diferente es que, habiéndolo visto, prefirió ignorarlo. Ahí sí no tiene derecho a la indemnización porque se entiende que es una conducta negligente. De las obligaciones del arrendatario en el arrendamiento de cosas. Ya no salimos del tema de la vivienda urbana, vamos al término al arrendamiento de cosas. El artículo 1996 expresa: el arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o el espíritu del contrato y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que los convenidos o a falta de convención expresa a aquellos que la cosa es naturalmente destinada o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Si el arrendatario contraviene esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el arriendo. Las cosas tienen un uso natural. Cuando el arrendatario se sale de ese uso natural de las cosas y usa las cosas con otro fin, diferente al que señala la costumbre, diferente al que señalado en el contrato, pues el arrendador podrá dar por terminado el mismo.
¿Por qué? Porque la destinación que se le está dando o el uso que se le está dando a la cosa no es el que debiera ser, para el cual está naturalmente destinada. De tal manera que eso daría lugar a la terminación del contrato de arrendamiento. Responsabilidad del arrendatario, conservación de la cosa. Ya sabemos que una de las obligaciones del arrendatario es conservar las cosas. Vamos a ver el precio. El artículo 2002. El pago del precio o renta se hará en los periodos estipulados a falta de estipulación conforme a la costumbre del país y no habiendo estipulación ni costumbre fija se fija según las reglas que siguen. La renta de predios urbanos se pagará por meses, la de predios rústicos por años. Si una cosa mueble o semoviente se arrienda por cierto número de años, meses, días, cada una de las pensiones periódicas se deberá inmediatamente después de la expiración del respectivo año, mes o día. Si se arrienda por una sola suma, se deberá esta luego que termine el arrendamiento. De tal manera que si yo arriendo una motocicleta, pues debo estipular exactamente si la arriendo por meses, por días o por año. Y terminado ese periodo es cuando se hace exigible el pago del arrendamiento. Si se trata de vivienda, pues se entiende en caso de que no se haya estipulado el periodo, pues se entiende que es por meses. Así lo estipula la norma. Todo contrato de arrendamiento y todo contrato en general lleva implícita la condición resolutoria, es decir, que el incumplimiento dará lugar al pago de indemnización. Desde luego hay que demostrar que el incumplimiento por parte del arrendatario y para ello lo mejor es constituirlo en mora. La expiración del arrendamiento de cosas. Artículo 2008. El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos y especialmente por la destrucción total de la cosa arrendada, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo, por la extinción del derecho del arrendador según las reglas que más adelante se expresarán. Cuarto, por la sentencia del juez o de prefecto en los casos que la ley haya previsto. El desahucio, importante este tema dentro del contrato de arrendamiento. Artículo 2009. Si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo o si el tiempo no es determinado por el servicio especial que se destina a la cosa arrendada o por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar, sino desahuciando a la otra. Esto es notificándole anticipadamente. La anticipación se ajustará al periodo o medida del tiempo que regula los pagos. Si se arrienda a tanto por día, semana, mes, el desahucio será respectivamente de un día, de una semana, de un mes. El desahucio empezará a correr al mismo tiempo que el próximo periodo. Lo dispuesto en este artículo no se extiende al arrendamiento de inmueble de que se trata los capítulos 5 y 6 de este título. Claro, porque el arrendamiento de inmuebles pues se presume que no es por días, sino por meses. Incluso la duración total del contrato sería por un año. Acordémonos que el contrato de arrendamiento es de ejecución sucesiva, es decir, se va ejecutando mes a mes o día a día en caso de que sea una cosa que se arriende por días. Firmeza del desahucio. Artículo 2010. El que ha dado noticia para la cesación del arriendo no podrá después revocarla sin el consentimiento de la otra parte. La norma es supremamente clara, entonces el desahucio es el aviso anticipado que hace el arrendador a su arrendatario.
Expropiación de la cosa arrendada. Terminemos con este artículo para el caso de que nos venimos proponiendo, dar un sondeo general de lo que es el contrato de arrendamiento. Artículo 2018. En el caso de expropiación por causa de utilidad pública, se observarán las reglas siguientes. Primero, se dará al arrendatario el tiempo preciso para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes. Si se trata, por ejemplo, del arrendamiento de tierras, contrato que por esta zona es muy común, pues entonces se le dará, antes de de procederse a la expropiación, se le dará el término para que la persona pueda hacer uso de la tierra y recoger los frutos de ese arrendamiento sin causarle perjuicio. Segundo, si la causa de la expropiación fuere de tanta urgencia que no dé lugar a ello, o si el arrendamiento se hubiera estipulado por cierto número de años todavía pendientes a la fecha de la expropiación y así constare por escritura pública, se deberá al arrendatario indemnización de perjuicios por la nación o por quien haga la expropiación. Desde luego, primero se le da un compás de espera para no causar perjuicios al arrendatario de tierras, a efectos de que recoja pues la cosecha que sembró. Pero si es de tal urgencia esa expropiación, pues se produce la expropiación, pero se tiene que proceder a la indemnización de perjuicios. Extinción de la cosa por culpa o hecho del arrendador. Acordémonos que una de las obligaciones del arrendador es la conservación de la cosa, entregar la cosa en estado de servir. El artículo 2019 nos dice taxativamente lo siguiente: extinguiéndose el derecho del arrendador por hecho o culpa suyos, como cuando vende la cosa arrendada de que es dueño o siendo usufructuario de ella hace cesión del usufructo al propietario o pierde la propiedad por no haber pagado el precio de venta, será obligado a indemnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le sucede en el derecho no esté obligada a respetar el arriendo. Si se vende la cosa que se ha dado en arriendo, pues el vendedor de esa cosa es al mismo tiempo el arrendador, deberá indemnizar al arrendatario porque hizo cesión de su derecho, transmitió el derecho a un tercero cuando eso no estaba contemplado dentro del contrato. Deberá entonces proceder a la indemnización de perjuicios. Terminamos entonces con el artículo 2027 cuando se le arrienda a un incapaz. Acordémonos que el contrato de arrendamiento, como todo contrato, debe cumplir los requisitos esenciales para la validez de todo contrato. Esto es capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Cuando se arrienda, nos lo dice el artículo 2027, los arrendamientos hechos por tutores o curadores, por el padre de familia como administrador de los bienes del hijo o por el marido como administrador de los bienes de su mujer, ya esto está derogado. Ya la mujer es perfectamente capaz y puede administrar sus bienes. Se sujetarán a lo expresado o a lo regulado en el artículo 496 y 18.3. En la actualidad, la administración de sociedad conyugal corresponde a ambos cónyuges, es decir, ya no existe la administración de bienes por parte del marido, porque ya la mujer tiene plena capacidad de administración de sus bienes. Entonces, este arrendamiento a los tutores, pues es perfectamente válido, como quiera que son representantes legales de las personas que no pueden administrar sus bienes, como es el hijo de familia, como son los pupilos respecto de sus tutores, o el padre de familia frente al hijo menor de edad, el hijo no emancipado. Siguen las mismas normas o reglas del contrato del representante legal. El representante legal es aquel que está autorizado
habilitado para representar legalmente al pupilo, a su cliente, al menor de edad, etcétera. El padre de familia está llamado a representar legalmente a su hijo, a los hijos de familia, a los hijos no emancipados. Bueno, creo que este breve sondeo nos sirve para analizar un poco lo que lo que es el contrato de arrendamiento, y la conclusión es muy sencilla. Existen muchas coincidencias entre el contrato de familia, el contrato de arrendamiento y el contrato de compraventa. La forma de pactar el precio, el tema de las arras, el tema del saneamiento por parte del arrendador. Todo eso hace parte también del contrato de compraventa, y vemos entonces el gran parecido que hay entre las normas que regulan uno y otro contrato. Echémosle un vistazo al contrato de arrendamiento del Código Civil chileno. Nos dice, y fíjense ustedes la coincidencia, el Código Civil chileno regula el contrato de arrendamiento en el título 26 del Código Civil chileno. Pues es exactamente en el título 26 donde se encuentra regulado el contrato de arrendamiento en el Código Civil colombiano. En donde no coinciden es en el articulado. El artículo 1915 del Código Civil chileno establece: el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Es exacta la redacción del Código Civil chileno frente a la redacción del Código Civil colombiano. Varía, repito, en el articulado, porque incluso coincide hasta en el título. Decíamos que es el título 26, pues el Código Civil colombiano también regula el contrato de arrendamiento en el título 26. Si ustedes leen, seguimos un mar de coincidencias, prácticamente copia exacta, réplica de lo que establece el Código Civil colombiano frente al Código Civil chileno. El Código Civil chileno nos dice en el artículo 19 y 18 lo siguiente: el precio podrá determinarse de los mismos modos que en el contrato de venta, tal y como ocurre también en la legislación nacional. El 1922: si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas, el arrendatario a quien se haya entregado la cosa será preferido. Si se ha entregado las dos, la entrega posterior no valdrá. Si a ninguno, el título anterior prevalecerá. Ustedes recuerdan que exactamente es lo mismo que establece el Código Civil colombiano. Veamos, por ejemplo, de las obligaciones del arrendatario, artículo 1938. El arrendatario es obligado a usar la cosa según los términos o espíritu del contrato, y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que debe presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Es exactamente igual a lo que nos dice el Código Civil colombiano. Y si seguimos avanzando en la normatividad, vamos a seguir encontrando coincidencias. Por ejemplo, el tema de la expiración del arrendamiento de cosas. Artículo 1950. El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos, y especialmente, primero, por la destrucción total de la cosa arrendada. Segundo, por la expiración del tiempo estipulado por la duración del arriendo. Tercero, por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más adelante se expresarán. Cuarto, por la sentencia del juez en los casos que la ley ha previsto. Y así podríamos seguir mencionando normas que son exactamente replicadas en el Código Civil colombiano. De esta forma, entonces, terminamos el contrato de arrendamiento, donde hemos hecho un análisis general
del Código Civil colombiano, las normas que establece el Código Civil colombiano a título general, y hemos abordado igualmente las normas que regulan el arrendamiento de inmueble urbano establecidas por la ley. No nos queda entonces sino despedirnos, no sin antes recordarles que debemos quedarnos en casa. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.